es un logos de varios, un logos de muchos. Así que me harán sentir como en casa en la medida que levanten las manos y haya alguna consulta. Primero vamos a tirar algunas cartas sobre la mesa y vamos dejando algunos tiempos por si eso les provoca y qué les provoca, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué evaluamos? La evaluación está en boca de todos. Particularmente está en boca de tomadores de decisiones, de las noticias, y entonces los resultados para el accountability significa que estemos bien de ánimo una mañana o que no estemos tan bien de ánimo una mañana. Ahora, ¿por qué a nosotros los profesores nos toca esto? Al profesorado. En la mayoría de los países, no sé cómo ocurra acá en México, en la mayoría de los países nuestra profesión es una profesión de Estado. ¿Qué significa eso? Que debemos dar fe pública de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué es una profesión de Estado? ¿Saben ustedes que ese privilegio lo tenemos solamente con los médicos, con los profesionales de la medicina y los profesionales de las leyes? ¿Por qué será así la situación? Si ustedes reflexionan, si reflexionamos cómo se configura una nación, cómo se configura un país, se configura entonces con instituciones. Y a través de qué institucionalidades ese país sigue creciendo y se sigue construyendo. Bueno, una de esas institucionalidades son sus leyes. Por lo tanto, y lo saben bien los abogados, que si estudian en un país, el corpus legal, su profesión no es transferible. Si lo estudiaron en China, no es transferible para Chile. Porque claro, lo que se estudia es la institucionalidad de ese país para configurar el sentido común, el sentido de ciudadanía de una territorialidad de un lugar, ¿sí? Entonces, los abogados son profesionales que también deben dar fe pública de su tarea, porque dice relación directa a la configuración de un país. Los profesores también. La educación es un derecho, algunos dicen inalienable, de todas las personas. Está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, un país que se precie de tal tiene el deber de proveer de educación a todos los que son suyos. ¿A través de quién lo hace? A través de nuestra profesión, el profesorado. Entonces nosotros cumplimos un deber de Estado al colaborar en los aprendizajes de la ciudadanía. Ahora, por su parte, a mí me parece también muy interesante la matriz de necesidades satisfactorias de un economista, que por el año 1986 obtiene un premio Nobel alternativo en economía, porque él se plantea una matriz de necesidades de los seres humanos, de las personas, y satisfactores concurrentes. Entonces, él plantea que la tercera necesidad humana básica es a entender. Recuerden a nuestros niños y niñas, 4 o 5 años, y van entonces, ¿y por qué? Y tú le explicas, y el chico te vuelve a preguntar, ¿y por qué? Y entonces tú dices, pero sigues caminando y estás perdida. Hasta que llegues a la casa o hasta que llegues al lugar donde vas, tu hijo te va a seguir persiguiendo con, ¿y por qué? Porque él está empezando a construirse y quiere entender. Y esa necesidad de entendimiento nos sigue hasta que nos vamos por este viaje terrícola en esta, digamos, en este vehículo que tenemos que es nuestro cuerpo. Entonces es un derecho al entendimiento. Por lo tanto, nosotros nuevamente somos servidores públicos, somos servidores institucionales, colaboramos a la configuración de nuestro país y a los derechos inalienables de nuestros compatriotas. Ellos tienen derecho a entender. Uno de los lugares en que
poco se entiende es el aula de matemáticas. Así que ni nos pregunten, porque el correlato de ser servidores públicos es que la señora Juanita puede levantarme una demanda, ¿sí? Porque yo no estoy cumpliendo con el derecho a entendimiento de su hijo. Suerte que no lo sabe la señora Juanita, porque suerte para el país y suerte para mí. Porque ¿cuántos millones de profesores somos? ¿Cuántos millones de señoras Juanitas estarían entonces involucrados en esto? Bueno, entonces viene la necesidad de rendir cuentas y el Estado se plantea entonces pruebas nacionales, se pone en relación con contextos internacionales, y entonces en mi país, por ejemplo, ya los profesores serán evaluados anualmente con una prueba que se llama Inicia, y a la tercera vez que el profesor, profesora no tenga los estándares de satisfacción, deberá dejar la profesión. Sí, eso es como un hoyo negro, porque estudiaste 5 años y te quedas en el vacío, es decir, lo pierdes todo. Es así de fuerte, ¿no? Pero claro, está la señora Juanita, que tienen derecho a hacer esas demandas, y los estados se recaudan de aquello también. De modo que hay niveles y niveles en los cuales la evaluación juega un rol, y rendir cuentas es un rol a nivel ciudadano, es un rol a nivel de construcción de instituciones y de configuración de países. ¿Y cómo nosotros rendimos esas cuentas? A través de las calificaciones que ponemos a nuestros estudiantes. Y nosotros entonces decimos un 10, un 5.5, un 7.5, un 8, a muchísimos estudiantes por semestre. De modo que detrás de cada número, de cada calificación que tenemos en la figura, podemos imaginar millones de chicos que están ahí, millones de chicos detrás del 5.5, millones de chicos detrás del 10. Y estamos, fíjense ustedes, configurando sus rutas de vida, porque al 10 le estamos diciendo, sí, tú puedes, y serás médico si te lo propones, serás astronauta si es lo que quieres, etc. Y al 5.5 le estamos diciendo, no hay permiso, hay pocos permisos, vuelve a intentarlo de nuevo. Entonces nosotros como profesionales estamos zanjando las rutas, los itinerarios de unas vidas. Entonces la pregunta que yo me hago, cuando yo coloco un 5.5 en matemáticas terminando la secundaria, no sé con qué nota aprueban ustedes acá. 7. Con un 7, entonces está clarísimo. Con un 5.5 yo le estoy diciendo, no hay paso a la secundaria. Te quedas y algo se hará ahí, ¿verdad? Entonces, yo estoy zanjando trayectorias. La pregunta es, ¿qué tanto la matemática que yo le enseñé, qué tanto la matemática que la currícula plantea, la currícula prescrita, los textos escolares con lo que yo cuento, lo que yo pude poner en escena en el aula, justifican que yo cambie la ruta de ese estudiante? Entonces tenemos que tener muy buenas razones, porque estamos tomando unas decisiones que son cruciales para el itinerario de muchas vidas, ¿verdad? Entonces tenemos también ese poder desde la calificación. Ahí es cuando estamos pensando entonces en esta evaluación que tiene muchas caras y que tiene que ver con rendir cuentas, configurar un país. De modo creciente, nuestros sistemas educativos están suscribiendo la educación referida a competencia, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aprendiendo esta nueva mirada para dar nuestros juicios evaluativos. Entonces debemos rendir cuentas crecientemente mediante una certificación de competencia. La cosa ya se nos vuelve un poquito más compleja y ya no es si suma fracciones, sino que ese sumar fracciones está en el campo de una competencia matemática. Hay los que discuten y dicen, a ver, ¿nos interesan como educadores las competencias matemáticas o los sujetos competentes? Hay un pequeño desplazamiento que es dramático,
pensar en estudiantes competentes versus pensar en unas competencias. Me inclino por estudiantes competentes, ¿verdad? Y entonces hay distintos marcos teóricos para señalar unas dimensiones de los estudiantes competentes. Y por ejemplo, que esa competencia se tiene que expresar en al menos 3 dominios operacionales. Es decir, el despliegue que haga el estudiante y que yo tenga mi pauta de cotejo, debo poder tener indicadores en un plano operacional, de ejecución de tareas, en un plano personal significativo, es decir, qué significa para él. En definitiva, qué está él entendiendo, que es algo que está en un plano más cognitivo, si se quiere. Y un tercer ámbito, un tercer dominio que le llaman el relacional social. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo interconectado de espacios de desarrollo laboral, por ejemplo, con cambio autoacelerado, de tecnologías que cada 2-3 años pueden quedar obsoletas, de un saber que está repartido en la nube, repartido en otras comunidades, en diversas comunidades de práctica, que lo mejor que pueden hacer para sobrevivir es interconectarse. Entonces necesitamos sujetos capaces de trabajo interpersonal, el trabajo desde una dimensión social, en equipo, ¿no? Entonces también el plano relacional social, para algunos autores, pasa a ser importante. Y entonces, en definitiva, ese accountability, que era un 10, un 5-5, se nos complejiza. Sigue siendo un resultado, ¿no? Que debemos reportar, pero se nos hace ya ahora un poquito más complejo. ¿Y de qué queremos hablar nosotros hoy día? Queremos hablar del aula, de, digamos, la cancha chica, digamos, de esa evaluación que promueve aprendizajes. Un tercer modo de mirar la evaluación. De modo que allí está, como muestran las fotos, la interacción del maestro directamente con el estudiante, en la promoción de sus entendimientos, poniendo andamios para movilizar sus recursos, y también esos diseños que hacemos de trabajo en equipo, trabajo grupal, y es una evaluación entonces que es distinta. ¿En qué poner la atención cuando el foco de nuestra preocupación lo ponemos en la promoción de aprendizajes? Algo de esto queremos comentar hoy día entre todos. Como se señala también en la introducción aquí a las jornadas, la manera en que el profesor, la profesora presenten las matemáticas en el aula está incidiendo poderosamente para las concepciones de la matemática que estos estudiantes van a tener. Particularmente a través de los procesos de evaluación, nosotros enviamos poderosos mensajes. Porque el estudiante, díganme si no, muchas veces para estudiar la prueba, me estudia a mí como profesora. Oye, ¿qué tipo de preguntas hace? ¿Cómo pone la nota? ¿En qué se fija? ¿Qué pruebas anteriores hay? Es un antropólogo, es un Sherlock Holmes, y está investigando a la profesora y su proceso más que a las matemáticas que están en juego, en eso que yo quiero que él aprenda. Entonces, ¿qué contenidos evalúa esta profe? ¿Dónde pone los acentos? ¿Qué aprendizajes interesa lograr? ¿Y qué habilidades y actitudes deseo desarrollar? Lo estoy presentando de manera muy fuerte, muy poderosa, con la evaluación. Porque recuerden que la evaluación es esa credencial, ese pasaporte hacia el nivel superior, hacia rutas profesionales o no. Entonces, ¿cómo? Por supuesto que sí, pues son muy inteligentes nuestros estudiantes. Se fijan en lo central. Aquí me van a abrir la puerta o no. Esta valla la tengo que saltar, porque yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser pedagoga, yo quiero, ¿no? Entonces, esta valla que me pone la profe de matemática es para saltarla, no para quedarme pegada, digamos, en ella, ¿no? Entonces me estudia a mí.
Bueno, los modos de evaluar entonces envían poderosos mensajes y marcan hacia dónde van los logros que nosotros podamos tener con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Ahora, hay digamos, unas señales que manda el Estado y que están mandando los medios de comunicación que son dramáticas, porque está como mandándose la señal para todo el mundo, en todos los niveles, y esto también entró en el aula, a los focos de eficacia y productividad, ¿sí? Que está poniendo el centro de lo racional, más que en la complejidad que es formar en el aula pensamiento matemático. Se está consolidando una lógica de medición de la calidad con base a pruebas estandarizadas, fundamentalmente cognitivas y en todos los niveles educativos. En mi país, los estudiantes desde cuarto básico, cuarto año de escolaridad obligatoria, rinden, y todos los años de ahí en lo que sigue, la prueba CIMSE, que es el sistema de medición de la calidad de la educación para la escolaridad obligatoria en mi país. Entonces anualmente están rindiendo esa prueba. A la salida, en el 12º año de escolaridad, rinden la prueba para su ingreso a la universidad, ¿no? La PSU. Y después el profesor, al finalizar el año, para no ser menos, también va a rendir su prueba, la prueba inicia. La PSU y la inicia se toman en diciembre. Entonces, tanto profesores van con su lápiz como estudiantes están yendo con el suyo, ¿no? Ahora, el tema es el siguiente: ¿cómo se refleja esto en el quehacer del aula? Un estudiante de profesorado que está haciendo sus primeras clases, estamos validando una sencilla secuencia didáctica en 8º año de escolaridad, y yo le pregunto: oye, pero hace un mes que tenías que haber aplicado esto, ¿qué pasó? No, es que la jefe de la unidad técnico-pedagógica levantó la clase de matemática y tenemos que preparar para el CIMSE. Entonces, tengo 5 horas con los estudiantes y 3 tienen que ser para el CIMSE. Entonces, sí, profesora, sí estaba aplicando la secuencia, pero solo tengo 2 horas. Y a veces llaman a los chicos para el Día de la Bandera, o para el Día del Niño, o para lo que usted quiera. Entonces, además, esa hora la pierdo. Entonces, ocurre que se pervierte todo. Y entonces el aula de matemáticas y la escuela terminan preparándose para esas pruebas. Y esas pruebas lo que pretenden es evaluar cómo está la calidad de los procesos formativos. Entonces, ahí empieza una desvirtuación de la situación. Quiero decir que exista el CIMSE, la PSU, la inicia, no es malo en sí mismo en absoluto, porque los tomadores de decisiones necesitan su globo sonda de datos cuantitativos para decidir sobre presupuestos, decidir sobre reformas, para una toma de decisiones del sistema. Y eso es una responsabilidad país, y eso es necesario en ese nivel. El punto es la perversión que eso lleva al interior de mi aula, porque me la quita, ¿no? O sea, pierdo las horas y yo debo estar al servicio de esa prueba, porque en algún periodo de mi país le ponían semáforo rojo afuera a los colegios que tenían bajos puntajes en la prueba CIMSE. Entonces los papás, ¿qué colegios elegían? Los de semáforo verde. Había semáforo amarillo, rojo y verde, ¿no? Y en mi país el 50% de la educación es particular, y el otro 40% particular subvencionada por el Estado, el otro 40% es municipal, el viejo sistema estatal, digamos, y un 10% es particular pagado. Entonces los colegios particulares subvencionados la encontraron, había que lograr semáforo verde, y entonces entre un municipal con semáforo amarillo y un particular subvencionado con semáforo verde, no, es muy fácil la señal. Entonces, al interior el particular subvencionado, porque el recurso lo recibe por estudiante, para ganar más estudiantes, por supuesto que pone a todo su personal al servicio de las buenas pruebas, que le dan el semáforo verde a la entrada. Entonces se da vuelta el sistema, y estos sistemas que sí necesitan los estados para la toma de decisiones, pues son millones de
muchos millones de dinero, hay que tomar las decisiones con responsabilidad, tienes que tener datos cuantitativos que te lo avalen. Pero cuando se comienza a vivir el sistema, se pervierte y en particular echa a perder nuestro rayado cancha que es el aula. Es decir, nuestra aula se ve invadida por otras prácticas que no condicen con la planificación que hicimos, con lo que queremos poner en escena, con lo que queremos que nuestros chicos aprendan. Bueno, hay un tema entonces ahí de una llamada de alerta. Desde el año 2011 el estudiantado de Chile se expresa en las calles, ¿no? Y está la pelea de no al CIMSE, por ejemplo. Entonces los chicos ven desde fuera el asunto y dicen, entonces no a la prueba. El problema de fondo es que hay una apuesta de solución lineal. Vamos jugándonos entonces por un pensamiento estandarizado para mejorar el aprendizaje matemático. No obstante que en nuestras aulas tenemos personitas complejas en un mundo autoacelerado, cada vez más complejo y por lo tanto necesitado de chicos formados en sintonía con aquello, capaces de superar las frustraciones, la ambigüedad, las incertidumbres que forman parte de cada día en nuestra vida cotidiana. Bien, retomando entonces la evaluación para el aprendizaje. Nos gusta la palabra valorar para la evaluación, porque es dar valor y tiene una connotación positiva, a mi juicio. Cuando tú dices evaluar, le preguntamos a 35 niñitas de quinto año de escolaridad qué sentían en la clase de matemáticas y cuando iba a hacer la prueba. 18 de ellas tenían dolor de guatita, otro porcentaje tenía dolor de cabeza. O sea, la evaluación le está dando pega a los médicos, está provocando gastritis, está provocando otras cosas, digamos, ¿no? Entonces la evaluación tiene una connotación emocional dramática, ¿sí? Bueno, entonces digo, bueno, y si le vamos a poner valor a lo que tú sabes y vamos a ver la parte llena del vaso, ¿qué es lo que tú sabes hoy día? Más que desde una pauta de cotejo señalar lo que te falta, que es más o menos lo que solemos hacer. Entonces la reflexión es invitar a valorar, dar valor en el área chica del aula. Una primera acción, ¿no es cierto?, es valorar los logros del estudiantado y señalarle pasos a seguir para el éxito en su trayectoria de aprendizaje. Aprendizajes que se elaboran y reelaboran en un proceso continuo, con la acción del docente, con la acción del estudiantado. La evaluación para los aprendizajes, entonces, es una perspectiva que busca comprender ese proceso, supervisarlo e identificar los posibles obstáculos o fallas que pudiera haber en el mismo. Con ese propósito, propicia nuevas acciones didácticas, promueve que los estudiantes se planteen preguntas y explicaciones, cometan errores, discutan sus ideas, en tanto van construyendo y reconstruyendo sus entendimientos. Este tipo de enunciados yo creo que ya todos los hemos escuchado, ¿verdad? Ahora, aquí hay un punto muy interesante que me parece relevante destacar. Hace 80 años o 50 años, mis colegas me dirán, pero se viene desarrollando el ICME, que es un encuentro mundial de educadores matemáticos. Para el ICME del año 2016, el grupo de estudio de evaluación ya decidió separarse en dos ámbitos, ¿no? Uno va a ser el grupo de estudio de evaluación para los aprendizajes y otro va a ser el grupo de estudio para la accountability, ¿no? Las evaluaciones masivas, los macroestudios, digamos. Entonces, invito y convoco a los colegas a levantar papers en comunidad, en colectivo e individualmente, y vayan a ese congreso, démosle fuerza a la presencia de la evaluación en el aula, la nuestra, la que necesitamos los profesores, que, vuelvo a insistir, el accountability como país sin duda es necesario, solo que hay que estar atento a los efectos no benéficos que conlleva también.
Ahora, si bien estoy en el área chica de los aprendizajes, mi aula es porosa, sin duda. Lo que yo estoy enseñando es un currículum nacional, fue propuesto por la SEP, es decir, no entro al aula y digo, hoy día quiero enseñar esto en matemáticas, sino que más bien me inscribo y digo, estoy en el primer año de secundaria, estamos en mayo, corresponde la unidad cuánto, etcétera, ¿no? Entonces me suscribo a un sistema que está desde, yo diría, aquí si miramos nuestra matriz, estamos desde sujetos institucionales y construcciones sociales, desde el cuadrante tercero. Nos están señalando elementos que nosotros tenemos que poner en escena en el cuadrante primero, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos con sujetos personales, construyendo significaciones y resignificaciones en el aula, y son construcciones locales, en escalas temporales breves, las horas que tengo en la semana, las 5 o 10 horas que me dan por tema. Estoy en un nivel microsocial y ahí ocurren cosas, ahí hay acciones, es decir, se gatillan ciertas sorpresas, ciertas situaciones que nosotros vamos con la expertise de los años capturando y sistematizando. Pero qué duda cabe que hay un nivel de sorpresa que siempre va a circular por nuestra aula. Sin embargo, el currículum nacional, que se ubica en esas construcciones sociales de sujetos institucionales, le hace la educación mexicana, se juega en amplias escalas temporales a un nivel macrosocial y actúa desde la norma. Este es el currículum de México. Son entonces significaciones y resignificaciones que se juegan en largas escalas temporales, en lo que va desde una reforma hasta otra, y nosotros que sabemos en lo que va desde que esa reforma vive en el aula. Antes que logre vivir completamente, la verdad es que ya viene la nueva reforma. Entonces es una sucesiva serie de capas tectónicas las que nos va llegando, y bueno, en el aula enacta lo que enacta. Entonces, esta matriz analítico-interpretativa para ayudarnos a comprender que a la vez estamos en esa simultaneidad de cuadrantes jugándose, impactando unos cuadrantes a otros. Por lo tanto, el espacio áulico en el que nosotros trabajamos cotidianamente es un espacio de complejidades. Complejidad que no elimina la simplicidad. Si miramos el diseño artístico que tenemos abajo, alguien que es buen matemático diría que tenemos una figura, un polígono de 5 lados, es decir, tenemos tenemos un pentágono, ¿verdad? Pero tenemos tenemos infinitos. Alguien diría una serie. La palabra serie sí podría ayudarnos, ¿eh? No me queda tan claro si la serie rescata la complejidad de lo que hay ahí, porque te está jugando en el espacio, ¿no? Hay unos volúmenes, ¿sí? Tiene una configuración, alguno por ahí habrá visto una configuración así como un fractal, ¿no? Es decir, se va repitiendo y se va repitiendo. ¿Pero qué es lo que se repite? Un pentágono. Una figura simple. Es decir, complejidad no necesariamente es complejo. Una complejidad tiene la sencillez dentro de ella. Ahora, muchas entidades sencillas instalan la complejidad. Una reflexión que es interesante. Si vemos allá ese puente que tiene esas curvas, es de una complejidad, sin embargo hay lo sencillo también en ello, ¿no? Acá tenemos también la figura de... Es una florcita que cuando ya la flor se fue, ¿no es cierto?, queda como las semillitas y el viento se las lleva rápido y vuelven, gracias a Dios, a florecer en el campo de nuevo el próximo año. Se las llevó el viento, pero qué belleza, qué complejidad y qué sencillez
a la vez en su arquitectura. De pronto uno dice, ¿podremos nosotros repetir eso? Claro, con software de pronto nos acercamos. Y la figura que tenemos más allá, ¿de qué nos está hablando? Esa figura azul, que tiene por allí como unos contactos que se encienden. Tenemos ahí redes neuronales, ¿verdad? Entonces, pero billones de ellas y de esas conexiones tenemos en nuestro cerebro. Entonces, complejidad que no necesariamente implica complejo, complejidad que habla de nuestra naturaleza y de los procesos que ocurren en el aula. Ellos pueden ser muy sencillos, pero muchos, los 90 minutos de la clase, que hay que saber distinguir los planos en los que se están jugando. Y la invitación entonces a mirar desde estas metáforas de complejidad nuestra realidad del aula y nuestros desafíos de entendimiento. El autor Greenberg señala: complejidad no elimina simplicidad, complejidad no tiene por qué ser complejo, es tomar un punto de partida para un accionar más rico, menos mutilador, porque si nos vamos en el si A entonces B bajo C lineal de la modernidad, estamos dejando de lado la riqueza de la vida. Y nuestro cuerpo humano, ejemplo que tenemos a mano, no hay que ir a buscarlo afuera, está aquí con nosotros. ¿Qué duda cabe que si no hay un ritmo cardíaco adecuado, es todo mi cuerpo que se siente mal? Si todas esas partes se conjugan en una maravillosa sintonía, qué bien que estamos, y ojalá sigamos así. Las partes que lo componen, observen las características. Aquí lo estamos leyendo desde la complejidad. Las partes que lo componen y se entrelazan entre sí, porque ¿acaso no hay un sistema entre pulmón y corazón? Hay unas muertes que ocurren por paro, dice el técnico o el doctor o qué sé yo, dice cardiorrespiratorio. O sea que si yo fumo, y no es solo un tema de pulmón, también estoy con el corazón. Que si tengo un tema en el corazón, no es solo corazón, también me complica. Bueno, pero eso es en la mala noticia, y en la buena noticia es que se conjugan para hacernos vivir. Generan conexiones donde se producen de modo constante cambios de información y también información adicional latente, cuyas interacciones dejan como resultado propiedades nuevas que cada parte del sistema, trabajando en modo aislado, no habría podido lograr. Esa situación tan interesante que acá la dice el colega Carlos Rondero, aquí en la introducción, dice él: la articulación conceptual de los saberes matemáticos permite ver la importancia del todo y de las partes, en el sentido de darle significado a una de las partes que integran el todo, pero también significar al todo en cuanto a las implicaciones que conlleva a cada una de las partes, y que además el todo es más que las partes, y el todo es una entidad en sí misma que vale la pena estudiar. Entonces, si pensamos en un eje variacional de contenidos en la currícula, lo variacional que estamos jugando desde el tercero de primaria hasta bachillerato va adquiriendo una naturaleza en sí misma que le podemos llamar pensamiento de la matemática del cambio. O sea, todo el rato estuvimos hablando con matemática del cambio, chiquillos. No eran islotes. La resta, la razón de cambio, la razón promedio, luego la razón instantánea de cambio. Todo el rato estábamos tratando de reportar qué cambios se estaban produciendo, con herramientas distintas. A las 7 de la mañana teníamos 5 grados, ahora ya tenemos 1, 14. Mira qué interesante, hay un cambio ahí. Y fue una resta. Es decir, la resta, herramienta de la matemática del cambio. Y entonces vamos a buscar las matemáticas del cambio en ese todo, que es generar un pensamiento
variacional en el estudiantado, hacernos cargo de sus entendimientos, ¿verdad? Entonces aquí hay una mirada compleja que compartimos. El todo es más que las partes, pero no es sin las partes, y las partes en interacción generan cambios de información e información adicional latente, cuyas interacciones dejan como resultado propiedades nuevas, que cada parte del sistema, trabajando en modo aislado, no podría lograr. Si yo la resta no la veo como una herramienta en la matemática, la pierdo como herramienta. Y qué difícil es posicionar en los chicos la razón de cambio. Primero la razón, comparación de cantidades, de magnitudes. Capturar qué es razón en el sentido de que da cuenta de una relación, que cuando esa relación se mantiene, entonces tengo lo proporcional. Y ahí voy articulando. Ahora, cuando esa razón yo la quiero con cambios, ¿cómo es el cambio del antecedente? ¿Cómo cambia el consecuente? Con mi sencilla resta del tercero de primaria. Pero los chicos, articular aquello y ver la resta ahí, jugando un rol, es materia de un diseño didáctico, una microingeniería, digamos, pero son tesis de maestría, son tesis de doctorado las que ameritan esa construcción, ¿no? Entonces, esta situación de integrar en el todo, sin perder de vista la naturaleza propia de las partes, y cómo la armonía, la sinfonía, cuando todas las partes están haciendo lo suyo, que generan esta maravilla que es nuestro cuerpo humano. ¿Qué más en mi vida si no tengo mi cuerpo? Terminó mi viaje. ¿Y cómo será mi viaje? Entonces es una maravillosa complejidad. Ahora, ¿qué pasa con la persona humana, los pensadores? Culturalmente, los paradigmas epocales, digamos, el paradigma epocal de la modernidad, ¿qué visión tuvo? Una en donde el foco estaba en la razón. Entonces la persona, entidad racionalista. La primacía del valor de la razón frente a otras instancias, como las percepciones, la tradición, la cultura, lo originario, los nativos, los sentimientos. Están recién apareciendo, y qué bueno que estén apareciendo, tesis de maestría, tesis doctoral, en donde estamos estudiando emociones y matemáticas, y preguntándole a las niñitas y sabiendo que tenemos a 35 niñitas con dolor de estómago a las 8 de la mañana. No todas ellas han tomado desayuno. Tenemos gastritis, úlceras y otros elementos. ¿Por qué tenemos que andar mandando al doctor? Mejor veamos cómo podemos hacer eso más grato, ¿verdad? Bueno, esa visión racionalista de la persona defiende la existencia de ideas innatas y tiene una admiración total por la matemática. Alguien diría que se queda cristalizada en Platón. La idea es superior, la cosa es inferior. No existe una taza incorruptible, porque la taza mía se quiebra, se rompe, se ensucia, pero la idea de taza es perfecta. Bueno, en ese mundo nos quedamos cuando estamos en esta visión racionalista. Y queremos desplazarnos a una visión compleja de la persona, porque diferentes campos del saber, lo han escuchado ustedes, las neurociencias, la sociología, filosofía, la educación, la psicología, avanza en comprensiones de la condición humana que abordan una indisoluble complejidad. Lo vimos recién solamente con el cuerpo biológico, que yo no sé qué tanto es solo biológico, pero por una disciplina analítica consideremos lo biológico por el momento, y ya eso es complejo. ¿Cómo será la persona humana? Más que jerarquías se valoran aquí, en esta perspectiva, el ser complementario. ¿Qué pasa con la complementariedad de las partes? La interdependencia. Y aquí hay algo muy interesante, la codefinición. Nos definimos entre nosotros. Es decir, una vez que salgamos de este coloquio, vamos a ser distintos. Nos hemos, yo digo, enredado en buena, hemos hecho red, nos hemos conectado, hemos sintonizado y por ende nos hemos cambiado unos a otros, nos hemos codefinido. Lo interesante del coloquio,
que es una definición en conjunto, codefinición, coloquio complejo, lo llamo desde ahora. En voces de autores como Varela, científico de las neurociencias, Morán, pensador, filósofo, 7 pilares de la educación plantea y la UNESCO lo levanta, y Vázquez y Manacero. Desde lo científico, lo filosófico, lo cultural, no hay dualidad. Una cosa en mi cuerpo y otra en mi mente, no. Hay una solución de continuidad, una codefinición. La verdadera raíz de la inteligencia de los seres vivos. Y esto lo dice él desde estudiar en las neurociencias, 25 años en el Laboratorio de Neurociencias de París. La raíz de la inteligencia de los seres vivos es estar en el mundo y manejarse en el mundo. Esto que mis estudiantes estudian mis pruebas, porque entienden que hay una valla y porque quieren tener éxito social. Entonces ahí saben manejarse en ese mundo, en ese rayo de cancha que yo les ofrezco en el aula. Por su parte, Vázquez y Manacero. El procesamiento de la información y el aprendizaje interactúan bioquímicamente en el cerebro con las reacciones emocionales. El impacto de las emociones no se puede separar del aprendizaje y también de la racionalidad. Si que no pongamos el foco en la racionalidad no significa que seamos irracionales. Pero qué interesante como lo dice Morán. Me encanta como lo dice. Lo humano se desarrolla en bucles. Esta es una metáfora muy importante para poner en juego cuando yo quiero mirar en complejo. Miremos bucles. Observen ustedes, qué belleza. Somos seres racionales, infantiles, neuróticos, delirantes, siendo también racionales, ¿sí o no? Vámonos con la lógica del tercero excluido. Pedro tiene a su hijo Juan. Su mujer enojadísima en la mañana porque el crío, el chico, no sale de las sábanas. Y el papá está esperando afuera, tiene que llegar a la oficina y tiene 2 hermanos más en el auto y tiene que partir a la escuela. Pero Juan no hay caso, no logra sacar. Hasta que ya, después de mucho rabiar, por fin Juan sale. No toma desayuno, no, qué sé yo, y sale volando y el papá lo lleva. Llegan bien a sus lugares. Y entonces en la tarde llegan de nuevo, los trae el papá, 5 de la tarde, y le dice, mujer, tengo algo que contarte. No sabes lo que me han dicho de Juan sus profesoras. Y ella le dice, no me digas nada de ese cabro chico, que no quería levantarse en la mañana hasta cuando este chico. Y el papá le dice, oye, pero la maestra me dice que tuvo una actitud de solidaridad con su compañerito que lo salvó de haberse muerto asfixiado, porque él hizo algo especial y no sé qué, así que es todo un hombre, un chico noble, un hombre noble. Hablemos de un Juan de 16. Bueno, con la lógica del tercero excluido, ¿es niño o es hombre? Bueno, como no es niño, porque tuvo esa actitud en la tarde, pero no es hombre porque tuvo esa otra actitud en la mañana, con Aristóteles hay que matarlo. Sí, porque la cosa es verdadera o falsa, y aquí yo estoy en un conflicto, porque ni es verdadero ni es falso, muere, fuera del sistema. Matémoslo. Hagamos eso los papás. A ver cuánto sobrevive la humanidad. Con la lógica del tercero excluido. Entonces, qué maravilloso que yo tenga permiso para decirme a mí misma, porque soy humana, soy delirante, pero también racional. Por ejemplo, ¿verdad? Entre otras dualidades que podemos seguir cada uno reportando. Esto es lo complejo, darnos permiso de mirarnos en lo que somos mucho más de lo que nos hemos visto y nos hemos dado permiso de ser. Ahora, esta evaluación, volviendo con esta visita a lo complejo, esta evaluación para los aprendizajes, entonces, según unos autores, en un proyecto de investigación, levantan entonces estas características. Ustedes pueden levantar otras. Cada grupo va levantando lo suyo. Entonces tiene que estimar el desarrollo tanto de maneras de pensar como de los puntos de vista de los estudiantes sobre la acción y el actuar competente en la actividad matemática escolar. Es decir, van viendo ahí ustedes que el estudiante va pasando a tener un protagonismo en esto.
debe apreciar la actividad matemática con modelos y situaciones, o sea, en situación, que las cosas funcionen. Pondera el paso a la autorreferencia y al monitoreo del comportamiento, chiquillos autorregulados en la actividad matemática escolar. Valora la actividad matemática escolar en ambientes de desarrollo intencional. O sea, tenemos la intención de que el estudiante se apropie de cómo es esto de modelar matemáticamente. Y él desarrolla diseños de situaciones para modelar. Evalúa la actividad matemática escolar en sus dimensiones de, observen ustedes, creación. Este es el teorema de Jaime. Hay clases en las cuales los chicos en trabajo en equipo, algunos saltan y dicen, la pillé, es esto. Y entonces después el profesor pregunta al grupo, ¿sí? ¿Qué vieron? Y entonces una compañera dice, es que es de Jaime, Jaime lo vio. Entonces el profesor le devuelve y le dice, es el teorema de Jaime entonces. Claro, si seguimos a Vergniaud, en nuestra aula hay definiciones en acto, alguien que dice, ya, esto va a ser esto, y define en el aula, hay creatividad, y también afirma relaciones, por lo tanto es su teorema, el teorema de Anita, el teorema de Luisa, la definición de Juan, ¿sí? Entonces le damos espacio a esa dimensión de creatividad. A la comunicación. Hay una situación tremendamente dramática en nuestras aulas de matemáticas. Un ejemplo de cómo lo vivimos. Profesora, ¿pero por qué tenemos que escribir? Si esta es la clase de matemáticas, no es la de castellano. Claro, porque tiene que explicar por qué, o describir cómo llegó al resultado. Entonces la comunicación, la argumentación, el lenguaje, culturalmente, no le corresponde al aula de matemática. Y esto es tan dramático que tú le preguntas a los chicos en un inventario de sus conocimientos, dándole las opciones, no tengo ni una vaga idea, tengo una vaga idea, una tercera opción que dice lo sé, pero solo para mí, y una cuarta que dice, no, yo eso lo sé y hasta se lo puedo explicar a mi compañero. O sea, estamos en el desempeño óptimo. Pues bien, en las aplicaciones que hemos venido haciendo, el 80% de los chicos no llegan a la cuarta opción. O sea, todo el mundo, digo, los mejores lo saben para sí, solo para mí. Oye, ¿cómo estamos enseñando las matemáticas? ¿Estamos configurando autistas? El profesor, la profesora de matemáticas que va volando, a mí me decían, en mis inicios con el magíster en matemáticas, me decían la rayo láser. Claro, porque yo hablaba con la pizarra y los teoremas volaban y pizarra tras pizarra era. Pero era una clase de una profesora autista. No estaba comunicándose con sus estudiantes, ni sus estudiantes con ella, ¿no? Luego sigue un magíster en educación matemática y luego sigue, porque la profe se da cuenta, menos mal, que se da cuenta de aquello. Pero la pregunta es, ¿no será concurrente a una manera algo autista de desarrollar las matemáticas, que es propia del matemático y la matemática? Porque si tú tienes que demostrar un teorema, te tienes que recluir largas horas, días, semanas, meses para sacar el teorema. Esa fue mi tarea de la tesis de maestría. Tenía que demostrar un teorema de equivalencias integrales en RN. Bueno, hay que recluirse y armar ese pensamiento propio. ¿Qué tanto de eso llevamos al aula? Y lo que desplegamos en el aula es nuestra reflexión. Bueno, lo sabemos y estamos tratando de desplazarnos, ¿verdad? A que el protagonista sea el proceso de entendimiento del estudiante. Pero la comunicación en nuestro país ahora es una de las 4 estrategias de las que debo hacerme cargo en el currículum prescrito. Es decir, además de modelar, resolver problemas y ejercitaciones, yo debo preocuparme por la comunicación y todo lo que eso implica en el aula de matemáticas. Bueno, esta evaluación para los aprendizajes evalúa cómo entonces los chicos se comunican esa matemática. También la gestión de las actividades que ellos, cuando tú les das el pase, deben desarrollar. Y no olvidar
el ámbito de desarrollo tanto de lo personal como lo colectivo, es decir, capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Es decir, es una dimensión que hay que tomar en cuenta por elementos que ya antes compartíamos. En esa evaluación, bueno, según ese horizonte, que alguien puede opinar en un sentido o en otro, vienen ahora dos ejemplos de diseños de enseñanza y evaluación para los aprendizajes que responden a una configuración que nos atrevemos a llamar de compleja. Así que hago un paréntesis aquí y doy la palabra. Comentarios, observaciones que les pudiera merecer. Son las 11:30, tenemos hasta las 12. Sí, nosotros tenemos todavía para mirar los dos ejemplos. ¿Alguien quisiera hacer un comentario, alguna observación? Carlos. La primera consideración es esta parte que tú mencionaste de las evaluaciones de los profesores, ¿no? Y que si llegan a fallar en 3 ocasiones pueden salir de la prueba inicia. La prueba inicia y pueden salir de la labor magisterial, de la labor docente o del trabajo docente propiamente. ¿Piensas tú que esa es una tendencia internacional que evidentemente ya está también llegando a México y a otros países, como tendencia internacional y parte de esta globalización y demás? Porque entonces obviamente hay que llamar la atención de todos nuestros colegas, compañeros, profesores, de que hay que poner mucha atención, por supuesto bajo el entendido de que si esa tendencia viene, hay que prepararse mucho mejor para tener más elementos para protegerse laboralmente y académicamente. Comparto la reflexión que tú haces, Carlos. Por cierto, hay evidencias de que esta es una tendencia. El año 93 nos informaba la Vitex americana de que en 25 estados de la Unión, digamos de Estados Unidos, se aplicaba este sistema. Porque ellos ya tenían el sistema referido a competencias y entonces las pruebas que tenían que vivir los profesores eran pruebas análogas, digamos, ¿no? Es decir, a las terceras pruebas ya negativas. Ahora, la flexibilidad que puedan dar los estados va a depender de la situación en que se encuentran. Si hay recursos, por ejemplo, ahora se está aplicando la prueba inicial en marcha blanca, decimos en mi país, es decir, no suma para los 3 casos negativos todavía. Y lo que hay en diseño, por la reacción del profesorado, lo que hay en diseño es que debe asistir a una formación de 1 año. Si en esa formación del año aprueba y da una buena prueba inicial, entonces se reintegra. Si no, es decir, el Estado debe proveer el reintegro, la mejora, en lugar de profesores desechables, profesores que se actualizan en una formación continua, y entonces que con el tiempo esto no sea de penalización, sino más bien que empuje la actualización. Pero si el profesorado no está atento, otras lógicas van a ir entrando en esas pruebas, que pueden ser muy maléficas, como es la prueba Simser, que perfora la clase de matemáticas, ¿no? Y por más bien intencionado y diseño científico que lleve el maestro al aula, no tiene tiempo, porque hay que preparar la prueba, ¿no? Entonces hay, por eso, una comunidad, nosotros le llamamos comunidades de prácticas magisteriales, una comunidad de prácticas lúcida, despierta y atenta para que considere estas instancias positivas, la oportunidad de que nosotros debemos ser actualizados, y por lo tanto el profesorado al tercer año necesariamente tendrá un sabático de 1 mes, de 3 meses, de lo que se corresponda según la dimensión de su desempeño. Y entonces nosotros tenemos con la prueba inicia, por ejemplo, en el mejor de los mundos, tenemos asegurado cada 3 años perfeccionamiento. Eso no está asegurado hoy día. Hay que pagarlo, es privado, etcétera, ¿no? En cambio, la prueba inicia, que toma en serio la parte benéfica,
de que va a actualizar permanentemente a su profesorado, fantástica, es una buena noticia. Y que después de 3 perfeccionamientos eso sea conducente a un diploma, sea conducente a una maestría, ¿por qué no? Más benéfico todavía, digamos. Es decir, las situaciones no son malas de por sí, sino depende cómo las gestionamos. Y una comunidad de prácticas docentes atenta a lo que está ocurriendo, las puede convertir en buena noticia para nuestro gremio. Bien, pasamos rapidito a tratar de ver si es que alcanzamos, porque es una secuencia de enseñanza y evaluación. Entonces, en esa secuencia de evaluación afirmamos nosotros que hay elementos de un diseño. Recordemos el pentágono, que un pentágono muchas veces puestos y en distintos espacios nos genera un sistema complejo. Entonces, miremos aquí un diseño que no es nuevo, no es revolucionario ni original. De hecho, se toma de una tesis doctoral del doctor Jaime Arrieta del año 2003 y se interviene por estos estudiantes de profesorado. Ellos la intervienen incorporando instancias de evaluación para los aprendizajes en el horizonte que acabamos de señalar. Entonces, tenemos 3 fases en esa secuencia de la elasticidad del resorte. Una primera fase que la llamamos discursiva, porque, oye, la pregunta importante, el 25% del tiempo en mi aula en Chile, yo debo estar modelando con los estudiantes para que aprendan matemáticas. Y si no hay laboratorio ni para física ni para biología, ¿cómo voy a tener laboratorio para matemáticas? Y por otro lado, ¿cuándo me enseñaron a mí a estar en el laboratorio? Si yo fui de tiza y pizarra, así fui formada, digamos. Entonces, ¿cómo le hago para la modelación? Y hay aquí una respuesta, a mi juicio, espectacular del doctor Arrieta, que es la modelación discursiva. Pasa por comprender algo que dijo un psicólogo, Jeremy Brunner: somos las narraciones que nos contamos. ¿Qué quiere decir eso? Que a ti te cuentan un cuento bien contado, en un escenario protegido, vale decir, eso es benéfico, y te cuentan el cuento y tú entras en ese mundo. Como nuestros niños antes de dormir, que exigen el cuento, aunque el papá o la mamá estén muertos, pero el niño no va a dormir si no le cuentas el cuento. Es decir, los discursos, las narraciones nos configuran como seres humanos. Entonces acá nosotros contamos un experimento. Introducimos al estudiante mediante una narración a un cuento que cuenta un experimento. Luego, con esa narración ya entra el estudiante al experimento y tiene por lo tanto un conjunto de datos numéricos, tiene números, pero dispuestos según una covariación que les expresa la tabla, ¿no es cierto? Entonces, como la segunda parte de esa modelación es como modelar desde la tabla respecto del fenómeno de la elasticidad del resorte. Entonces esa tabla trae casillas desocupadas. El estudiante está obligado a predecir desde la tabla, por lo tanto investiga la tabla. Y cuando predice desde la tabla, en nuestra perspectiva, ya está modelando tabularmente. Estudia las regularidades que presenta la tabla, por lo tanto es capaz de llegar a una expresión generalizada, y con ella o sin ella, de todos modos puede llegar a un gráfico, porque tiene puntos. Con el gráfico hacemos preguntas de valores nuevamente, pero ahora desde el gráfico pedimos predecir. Bueno, de esa manera se desarrolla esta secuencia. Y los chicos incorporan un test diagnóstico, una ficha de aprendizaje, un inventario de mis conocimientos, otra ficha de aprendizaje, nuevamente el inventario, autoevaluación, cierre con un post-test. O sea, ahí se ve, ¿no?, cómo los chicos intervienen entonces y al lado van colocando aquello.
Visto desde esta otra manera, porque recuerden que es una secuencia que queremos validar, entonces está el levantamiento de conjeturas. Conjeturas, puesta en escena, análisis por fase, contraste, rediseño, validación interna del diseño. Los instrumentos. El instrumento de evaluación es no tengo idea, tengo una vaga idea, lo sé, pero para mí, lo sé, incluso puedo explicarlo a un compañero. Eso lo preguntamos antes de trabajar cada fase. Y al finalizar cada fase, ¿qué aprendí? ¿Cómo me sentí? Las emociones. ¿Y cómo le explicaría a un compañero? La comunicación. Entonces la pregunta que se tienen que hacer los estudiantes es, ¿tiene el horizonte de evaluar promoviendo aprendizaje? Y levantan esto, entonces lo usan ahora como pauta de cotejo. ¿Cuándo están estimando el desarrollo de maneras de pensar, puntos de vista, tanto sobre la acción como el actual competente? Etcétera, etcétera, ¿no? Las categorías que les habíamos dicho antes. Así funciona, así la implementamos, digamos, para propiciar esta evaluación que promueve aprendizaje. Ahora, otro caso, 2 equipos de profesoras que levantan microdiseños de enseñanza para los aprendizajes. Aquí está la situación. Estas son profesoras de ciencias naturales. En una tercera sesión de un taller de evaluación para los aprendizajes, 2 equipos de profesoras construyen una noción consensuada de evaluación de competencia de pensamiento científico, que era lo que estaba en cuestión en el taller, al abordar una situación problema. Elaboran en la sesión de 2 horas una microsituación evaluativa, parten de esas nociones que han consensuado antes. Un equipo decide valorar la resolución de problemas o evaluar, y el otro la argumentación. Sus elaboraciones evidencian su progreso en el diseño de situación evaluativa. Hasta ese momento era lo que nos interesaba saber como globo sonda, qué tanto se ha venido comprendiendo esto. Y nos permitieron ver tanto cómo se estaban orientando evaluativamente y las dimensiones que privilegian cuando diseñan la situación. Entonces nosotros, investigadores, que pedíamos esto a las profesoras y que a nosotros nos permitió darnos cuenta de aquello. Entonces veamos que la secuencia es esta: trabajan en equipo, consensúan una noción, es decir, al consensuar esas nociones que están ahí, evaluación de competencia de pensamiento científico, competencia de pensamiento científico, situación problema, ellas están tomando una postura teórica. Luego eligen una de las competencias y una elige argumentación y otro equipo elige resolución de problemas y desarrollan en la sesión el microdiseño. El equipo 1 elige la competencia de resolución de problemas. Si ustedes ven el diseño, la rúbrica que levantan evalúa el despliegue de competencias para reconocer carbohidratos en los alimentos. Y su rúbrica dice, a ver, la información que acopian los estudiantes será pertinente, completa la medición de distintos tipos de carbohidratos, verifica existencia de material en el laboratorio, hipótesis. Bueno, esta rúbrica también es informativa para sus estudiantes. Formulan hipótesis de trabajo, manipulan materiales e instrumentos con orden, con cuidado y limpieza, siguen un procedimiento diseñado, hacen análisis de datos, para ello recopilan, interpretan, analizan, elaboran información, comunican la información. Y las habilidades entonces de la competencia de resolución de problemas que van a buscar estas profesoras tienen que ver con recopilar información, elaborar hipótesis, manipular instrumentos, recopilar datos, interpretar datos, analizar, elaborar informes, comunicar resultados. Y las características de la evaluación van a ser un 40% si debe mejorar, un 60% si es suficiente y es bueno, con un 70% de los ítems positivos. Este es entonces el diseño de uno de los equipos. El diseño del otro equipo
ellas eligen un dispositivo para evaluar la competencia de argumentar. Una pregunta: ¿el CO2, ángel o demonio? Y los chicos deben salir a buscar y para dar respuesta a esa pregunta. Antes de salir, levantan la primera hipótesis y argumentan por qué se van con esa hipótesis. Entonces van a buscar, van a evaluar, van a valorar las profesoras los argumentos que dan ante una primera hipótesis. Luego tienen que hacer una investigación y un análisis de datos que tiene una pauta, que también las bolitas azules, digamos, indican los momentos evaluativos. Entonces, la investigación más el análisis de datos, según una pauta, se evalúa. Luego de eso, tienen que exponer la segunda hipótesis con la que llegan, después de hacer la investigación. Y se van a evaluar los argumentos para la segunda hipótesis. Pero no solo de la hipótesis, sino que de la defensa de la postura. Y se van a evaluar en la defensa más argumentos, para hacer la reflexión final y contrastar cómo fue el proceso del grupo, del equipo, en que transitaron de la primera a la segunda hipótesis. Y la conclusión, con qué respuestas se quedan después de todo el proceso. Evaluación entonces de esta última parte. Pusimos ahí esas dos figuras, esas dos metáforas de complejidad, porque para el diseño anterior entendemos que hay una complejidad de pasos, ¿sí?, que están planteando las profesoras, que se parecen a un proyecto de investigación, que tienen una cara muy típica de informe de laboratorio. En cambio acá, el informe de laboratorio, ¿qué lugar ocupa? Cambió el lugar en el diseño. El informe de laboratorio es una parte del proceso. ¿El foco dónde está? Bueno, en esos procesos neuronales en que los estudiantes están produciendo argumentos. Entonces, es un tipo de complejidad distinta. ¿Cómo analizamos los dos diseños? Primero, los indicadores, si atendían a dimensiones del actor competente individuales o colectivos, y o ambos, y si atendían a proceso o solo producto, competencias cristalizadas o génesis de las competencias, momentos de su desarrollo. Y entonces observamos que no está tan claro las dimensiones del actor competente individual y colectiva en ambos diseños, digamos. En el 1 estamos diciendo que la competencia no aparece, aparece vagamente, hay facetas del indicador presente, hay un indicador ampliamente presente. Entonces, las competencias cristalizadas están presentes en ambos diseños, las dimensiones individuales están vagamente presentes y las colectivas también. Génesis y momentos del desarrollo, bueno, un poco más en el ángel o demonio, por la razón de que hay unos argumentos y una hipótesis inicial y luego argumentos para una hipótesis final y unas conclusiones. Entonces, ciertamente que hay desarrollo, hay un poco más de desarrollo, porque en cambio en la experiencia de carbohidratos en los alimentos no aparece, es solamente lo final. Bien, también vimos respecto de las construcciones de pensamiento individuales o colectivos, acabadas en desarrollo, si hay configuraciones personales o preestablecidas. Y quisimos ver también los planos de despliegue, si se mantenían en el instrumental operativo solamente, en el personal significativo y en el relacional social. Y aquí observamos una dispersión de los valores en el segundo diseño de los carbohidratos, para ver que francamente el ángel o demonio realmente da cuenta
de los planos de despliegue de la competencia y da mejor cuenta de las construcciones de pensamiento. Entonces, que concluimos que en la valoración de desarrollo de la argumentación científica, las docentes hacen jugar a la argumentación un rol complejo y abarcador. Observemos lo que hacen: validar internamente la actividad científica estudiantil, tensionan sus epistemes previas a la experiencia, hipótesis 1, con aquellos nuevos entendimientos configurados con base en la experiencia, la hipótesis 2, de modo que están haciendo una validación interna de los modos de pensar de los estudiantes. Crucial entonces, es decir, no hay grandes novedades acá, porque informes de laboratorio los estudiantes ya llevan más de un siglo haciendo. El tema es cómo disponen y hacen interactuar las partes componentes. Las componentes pueden corresponder con instrumentos muy usuales en aulas de ciencia y de matemática, pero que responden a configuraciones nuevas. Hay que observar entonces retroactiva. La hipótesis 1 se vuelve a revisar con base en antecedentes de una acción investigativa. Sistémica. La competencia argumentativa aborda un quehacer científico escolar en su conjunto. Y compleja, por presentar una configuración formativa evaluadora que responde a una diversidad de elementos que se juegan en distintos planos y tiempos. ¿Qué observamos acá? Interacciones, redundancia, diversidad, autoorganización, autopoiesis. Atributos que pudiesen constituirse en condiciones necesarias, por lo que exigibles a diseños de evaluación que promuevan tanto los aprendizajes estudiantiles como aprendizajes de los profesores al diseñar la enseñanza y evaluación para los aprendizajes, ponerla en escena y evaluar los desarrollos de esos estudiantes. Que aquí hay un ciclo y un doble ciclo, ¿no? Está el ciclo de los estudiantes, pero también está el ciclo nuestro, observando el ciclo de los maestros como diseñadores. Entonces hay ahí dos planos. Esos ejemplos para mostrar a ustedes que elementos rotundamente creativos no hay. Digo, no son distintos, no son extranjeros al aula de matemática. Digo, no hay cosas, elementos desarrollados ahí que no podamos desarrollar nosotros. El experimento del carbohidrato, o sea, digo, experiencia de carbohidrato, los chicos la pueden traer narrada, porque la fueron a investigar en Google y aprovechan resultados de otros lugares. Digo, son situaciones entonces que creemos pudieran ser replicables y nos vayan permitiendo avanzar a una evaluación de los aprendizajes aprovechando que los miramos desde una perspectiva compleja. Es lo que quería compartir con ustedes. Quedo muy agradecida por su amplia escucha y sobre todo por algunas preguntas y comentarios de su parte. Pues adelante, maestra, por favor. Estando en el aula haciendo un recuento, es muy importante trabajar con los alumnos sus emociones, como usted lo decía muy atinadamente. Cuando uno llega con mucha alegría, ellos se contagian y empiezan a participar más desinhibidos. En cambio, si uno llega un poco diferente, un poquito enojado por lo que haya pasado con sus situaciones, ellos reaccionan de manera diferente. Entonces, sus emociones están primero antes que las matemáticas, porque podemos llegar con diversos temas, pero si no preparamos, como se dice, el terreno para que ellos puedan aprender, va a ser muy complicado. Por ejemplo, los de primero, que les tienen, primer semestre, que les tienen terror a las matemáticas. ¿A poco no usan las matemáticas? No, porque no me gustan. ¿A qué hora tenías que llegar hoy? A las 7. ¿Y no son matemáticas? Ah, sí, cierto. ¿Y a qué horas planeaste levantarte? A las 6. ¿No son matemáticas? Y ahí se van, les ellos reciben un análisis de que realmente las actividades están en todos los ámbitos, pero que ellos no se atreven a verlas por el miedo que siempre le han tenido. Y hablar de las emociones en matemáticas, pues es algo que no debe de estar separado. Y reconocer a los
Por ejemplo, desde la neurociencia, el biólogo Maturana y también el neurocientista Varela plantean las emociones primero. De hecho, pensemos dónde radican las emociones. En una glándula que se llama amígdala, que no son las amígdalas de resfrío, sino es una amígdala que está en el cerebro del tiempo reptil de los mamíferos, ¿no? Entonces nosotros tenemos en nuestro cerebro una glándula que también tienen los cocodrilos hoy día, ¿no? Y es la misma. Y esa glándula tiene dos opciones, resistir o arrancar, ¿sí? Entonces evalúa el animal la amenaza y entonces decide resistirla, yo me la puedo con esta, no va a entrar, o arranca. Si es que percibe una amenaza, que puede ser una prueba de matemática, por ejemplo. Y entonces ese cerebro reptiliano que tenemos nosotros, sigue después el cerebro mamífero y finalmente la corteza cerebral. Entonces, para nosotros como mamíferos, nos reacciona primero esa amígdala. Y frente a toda situación estamos ponderando y estamos decidiendo si es benéfica y nos quedamos gratamente allí, dejamos fluir y las emociones son positivas. Pero si evaluamos que es negativa, arrancamos o resistimos. Un estudiante en resistencia es un chiquillo, por ejemplo, mudo. No habla, no hace, pero se queda en la sala. Y otro puede tener un berrinche, puede tratar de que lo echen de la sala, en fin, ¿no? Arrancar. Y eso lo hacemos antes que actúe la corteza cerebral. Es más básico, es primero, y ahí radican las emociones. Entonces, como tú señalas, preparar el terreno, sí, preparar el terreno y por lo tanto dejar entrar a las emociones en nuestros diseños. Entonces, ¿qué vamos a diseñar para cerciorarte de una emoción positiva? Hoy día, por ejemplo, hay investigaciones que hablan de cómo los aprendizajes aumentan. Hay un reporte de investigación en mi país, editado en una revista ICI, que prueba que estudiantes en clases de matemática y de lenguaje que han unido el movimiento corporal aprenden más. Y tienen entonces una hipótesis, una cuantitativa, una hipótesis cero y una alternativa, y muestran la hipótesis que ellos se plantean, ¿no? Es decir, masivamente, con muchos centenares de estudiantes, aprendieron más los que tenían un componente de movimiento. ¿Qué hace el movimiento? Genera unas hormonas de satisfacción, de beneficio, ¿no? Y entonces te predispone en una actitud positiva, biológica, y favorece una emoción positiva en tu persona, porque la emoción también es bioquímica. Entonces esos investigadores mostraron cómo hay que entrarle al movimiento. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya ese es otro desafío, pero de las maravillas que vamos saliendo. Maestro Robles. Usted había hablado de lo que evaluamos, mencionó tres aspectos, uno para la rendición de cuentas. Un poco más fuerte, por favor, un poco más fuerte. Usted había mencionado el por qué evaluamos y mencionó por ahí para la rendición de cuentas, para certificar competencias y para promover el aprendizaje. Pensaría que faltaría una cuarta opción desde mi perspectiva, en el sentido de que la evaluación también podría servirnos para realizar una retroalimentación, en el sentido de que ¿por qué fallaron nuestros alumnos? ¿Cuáles fueron los errores que cometieron? ¿Cómo podríamos corregir esos errores? ¿Cómo podríamos ayudar a esos alumnos para que podamos seguir adelante con ellos? Y como usted dice, de una u otra forma, si él quería ser ingeniero y no pudo aprobar su primer curso, a lo mejor le podemos ayudar y sí puede llegar a ser ingeniero en un momento dado. Y también mencionó que quizás a un maestro en su país le van a hacer ciertas evaluaciones y va a tener 3 oportunidades en un momento dado. Pero si desde la primera
una evaluación hacemos una retroalimentación, podemos hacer que ese maestro pueda mejorar. Pensaría que la retroalimentación sería muy importante para poder corregir errores y que la evaluación nos sirva también para ello, como un medio de información que nos permita poder corregir ciertos errores y trabajar con los errores. No sé, me gustaría saber su punto de vista. Sí, muchas gracias, maestro Robles. Comparto ampliamente lo que usted señala. Ahora, justamente hablábamos de dos dimensiones principales de la evaluación para los aprendizajes. Y la segunda dimensión es la de la retroalimentación. Ahí no está dicho explícitamente, pero es retroalimentar, valorar los logros y retroalimentar, señalando además pasos a seguir, o sea, pasos de mejora. Ahora estoy de acuerdo contigo en que hay que decirlo más explícitamente. La evaluación no termina cuando yo tengo el dato, cuando yo valoré lo que el chiquillo, lo que el estudiante hizo, sino que sigue, porque señala, coloca los andamios, plantea las alternativas y promueve que continúe el proceso de aprendizaje. Es decir, es una evaluación que algunos también la hemos escuchado como formativa, que leída desde la complejidad significa que se entreteje con el proceso de enseñanza, ¿no? Se entreteje para promoverlo y que éste siga en el proceso de aprendizaje del estudiante. Es una evaluación que no es puntual, sino que es procesual. Por eso es enseñanza y evaluación para los aprendizajes, ¿no? Eso nada más diría yo, pero comparto ampliamente que la retroalimentación, si tú quieres, es la relación con el educando más rica, más formativa que podemos tener. Ahí pensemos en la perspectiva de la mediación de Feuerstein, por ejemplo, que tiene toda una manera de entender esa retroalimentación. No, ampliamente de acuerdo, sí.